Respetando la puntualidad en la planificación del encuentro, comenzamos. Feliz tarde, estimados participantes. Bienvenidos. Damos inicio al segundo y último encuentro síncrono del periodo 2026-3 para la unidad curricular Neuropsicología Clínica, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. El objetivo de este espacio de aprendizaje es recordarles la dinámica de funcionamiento de la asignatura, su estructura y un breve resumen teórico de las unidades 2, 3 y 4. Recordemos que este periodo inició el pasado 10 de marzo y culmina el próximo 2 de abril, que coincide con la Semana Santa, lo cual significa que tenemos pocas semanas y un tiempo estimado como breve para conocer lo extenso del desarrollo de esta unidad curricular. En función de lo planteado, tengamos presente que neuropsicología clínica es una unidad curricular que está organizada en 4 unidades de competencias. En la primera actividad síncrona nos enfocamos en la unidad 1. En esta conoceremos las unidades 2, 3 y 4. Como ustedes bien saben, la evaluación para esta unidad curricular constará de 2 cuestionarios que cada uno tiene un valor del 50%. El cuestionario número 1 tiene como propósito evaluar las unidades 1 y 2. El cuestionario número 2 tiene como propósito evaluar las unidades 3 y 4. De esta manera, es necesario indicarles que ambos cuestionarios deben realizarlos antes de la fecha señalada. Para ello, tienen los distintos materiales disponibles en los recursos de consulta, así como en el banco de preguntas y respuestas, más el material teórico que se les está suministrando a través de estas actividades síncronas. Ahora bien, conozcamos en qué consiste teóricamente la unidad 2 para que tengan la base al momento de dar respuesta a estos 2 cuestionarios. La unidad 2 tiene como propósito estudiar las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. Los núcleos temáticos que comprenden esta segunda unidad es el estudio de las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. Conoceremos el sistema de activación reticular ascendente o conocido por sus siglas SARA o SAAR, el sistema límbico, que es el asiento de las emociones, los neurotransmisores y el lóbulo orbital frontal. Vamos a comenzar conociendo, que se lo señalé en el primer encuentro, qué hacen los distintos lóbulos. En la sesión anterior les expliqué que el cerebro está dividido en distintos lóbulos y los lóbulos, cada uno tiene una función. Estos son el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Vamos a comenzar hablando del lóbulo frontal, el cual tiene como objetivo encargarse del control ejecutivo, la toma de decisiones, la planificación, la atención, el lenguaje, la memoria de trabajo, la personalidad e incide en lo que es ese proceso del darse cuenta y tener conciencia del comportamiento. Esto va a incluir la regulación emocional y la inhibición de los impulsos. Igualmente, es el encargado de decidir la conducta motora apropiada en cada caso. El lóbulo frontal maneja muchas habilidades cognitivas, dentro de las cuales se cuentan el razonamiento, lo cual incluye el procesamiento simple y complejo de la información, la lógica, el razonamiento, el juicio, la toma de decisiones y la creatividad. Coincide con el manejo de
las habilidades de comprensión social. El lóbulo frontal controla la comprensión que hacemos de las normas sociales y ayuda a determinar lo que se debe y lo que no se debe hacer o decir. Las funciones ejecutivas, que ya sabemos es una estructura cerebral de la cual debemos tener siempre presente. Algunos ejemplos incluyen el autocontrol y la inhibición, la capacidad de atención y la memoria de trabajo. Asimismo, maneja habilidades como los movimientos musculares voluntarios, que son movimientos intencionales como mover la mano para tomar algo o mover las piernas para ponernos de pie y caminar. El lóbulo frontal también contiene aquella área del cerebro que controla los músculos que se utilizan para hablar. Otra de las actividades que contempla es el del aprendizaje y recuperación de la información, que es la capacidad del cerebro para procesar y aprender información nueva para su uso posterior, es decir, que va a incidir en este aprendizaje de la memoria a largo plazo. El lóbulo frontal también ayuda a recuperar información más tarde. Por su parte, el lóbulo temporal, que es una región del cerebro que se ubica en la parte lateral del cráneo, justo encima de las orejas. Se encuentra dentro del cráneo, cerca de las sienes y las orejas. El lóbulo temporal es una zona del cerebro que facilita el uso de los sentidos para poder comprender y responder al mundo que nos rodea. También juega un papel clave en cómo nos comunicamos con otras personas, la capacidad para acceder a los recuerdos, utilizar el lenguaje y el procesamiento de las emociones. Dentro del lóbulo temporal están las funciones relacionadas con el procesamiento auditivo, incluido la percepción de sonidos y la comprensión del lenguaje, la memoria a largo plazo y el reconocimiento de patrones, así como la identificación de objetos y rostros. Está implicado en las funciones cognitivas como la memoria episódica, el reconocimiento facial y el procesamiento del lenguaje. Las conexiones entre los sentidos, memoria, habilidades lingüísticas y emociones son elementos claves para la supervivencia. El miedo y la ansiedad son emociones protectoras que solo se van a convertir en trastornos o en problemas de salud mental si ocurren de manera en que interrumpen el desenvolvimiento normal en nuestra vida. Las conexiones entre los recuerdos y las emociones ayudan a usar experiencias pasadas para reconocer el peligro y evitarlo. En resumen, el lóbulo temporal agrupa las funciones de comprensión del lenguaje, memoria auditiva y emociones. Con respecto al lóbulo parietal, esta es una zona que se encarga del procesamiento sensorial, el proceso de atención y el de orientación espacial, es decir, cómo nosotros nos ubicamos espacialmente en los distintos contextos. El lóbulo parietal está involucrado en el mapa de dónde actuar, integrando la información sensorial interoceptiva, que es la de nuestro cuerpo, nuestros músculos, las articulaciones y los tendones, y la exteroceptiva, que es la información que proviene del exterior. Se le atribuyen básicamente funciones sensitivas, asociativas, así como de reconocimiento del espacio. Dentro de este están implicadas funciones como la percepción sensorial, la atención selectiva y la orientación espacial. Por último, y no menos importante, conoceremos las funciones del lóbulo occipital, el cual se encuentra en la parte posterior del cráneo y tiene como objetivo encargarse del procesamiento visual. A su vez, dentro de él están implicadas las funciones que tienen que ver con el reconocimiento visual y la interpretación de los estímulos visuales. Se encarga básicamente de la visión, elabora la información visual, aunque esta trasciende a los lóbulos parietales y temporales.
Refrescando otras estructuras cerebrales importantes que tenemos está el cerebelo. Esta estructura está encargada de la coordinación motora, el equilibrio y el aprendizaje motor. A su vez, está implicado en las funciones como la coordinación motora fina, el equilibrio, la postura y el aprendizaje motor. Es importante que conozcamos también cuáles son las principales estructuras cerebrales que regula el sistema nervioso autónomo, dentro de las cuales se incluyen el hipotálamo, encargado de regular la homeostasis, la temperatura, la sed, el hambre y el equilibrio neuroendocrino. El tronco cerebral, que controla reflejos vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración. El sistema límbico, con sus estructuras, amígdala y hipocampo, que conecta las emociones con las respuestas autónomas de lucha o huida, y la corteza cerebral, dentro de la cual está la ínsula, que procesa la información sensorial visceral. Estas áreas cerebrales envían señales a la médula espinal, que conecta con los ganglios automáticos periféricos para inervar órganos y vísceras. Con respecto a lo que son los sistemas neurológicos del comportamiento, conoceremos qué hace el sistema límbico, qué hace el sistema reticular ascendente, o como lo pueden encontrar en la literatura abreviada con las siglas SARA o SAAR. El sistema límbico es el responsable principal de la vida afectiva y es partícipe en el aprendizaje y la memoria. El sistema límbico está formado por un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales, produciendo respuestas emocionales tales como el miedo, la alegría, el enojo o la tristeza, que son emociones básicas. Es aquella estructura que se encarga de las emociones, la motivación, la memoria y el aprendizaje. Asimismo, está implicada en funciones como la regulación emocional, la motivación y la memoria emocional. Este sistema límbico es la estructura que prevalece en el procesamiento de las emociones específicamente. Integra redes neuronales como la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y el córtex prefrontal, modulando respuestas emocionales automáticas, regulando el estrés, fortaleciendo la memoria emocional mediante la plasticidad sináptica, que ya sabemos es esa capacidad del cerebro para reorganizar y adaptar las conexiones entre neuronas y los circuitos bioquímicos. El conjunto de núcleos cerebrales que regulan las emociones forman el sistema límbico. A saber, están el área ventral tegmental, el núcleo accumbens, el hipocampo, los núcleos septales laterales y la corteza frontal. Recientemente, otras estructuras fueron añadidas al sistema límbico tradicional. Estas son la amígdala y la corteza orbitofrontal. El sistema límbico, junto con las estructuras de la corteza frontal, procesan los estímulos emocionales y las integran a funciones cerebrales complejas, las cuales incluyen la toma de decisiones racionales, la expresión e interpretación de conductas sociales e incluso la generación de juicios morales, entendiéndose estos últimos como los actos mentales que afirman o niegan el valor moral frente a una situación o comportamiento. Las alteraciones en el sistema límbico pueden provocar distintos trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión. La importancia de esta estructura radica en su influencia en la toma de decisiones y en el comportamiento motivado. Por su parte, el sistema de activación reticular ascendente, conocido como SARA o SAAR, se define como aquella red de neuronas que conecta el tronco del encéfalo con la corteza cerebral. A su vez, este sistema de activación reticular ascendente está formada por los núcleos reticulares, los núcleos talámicos y la corteza cerebral. Está formado por un conjunto difuso de neuronas situadas en el tronco del encéfalo y que tienen como función principal el mantenimiento del estado de alerta. El sistema reticular envía proyecciones a los núcleos intratalámicos, que a su vez envía otras proyecciones a la corteza cerebral.
¿Cuáles son las funciones del sistema reticular ascendente? Por una parte, permitir la regulación del estado de alerta y atención. Por otro, tener el control de la conciencia y la vigilia, la integración de la información sensorial que incide en lo que es la dinámica del comportamiento, regula la capacidad para enfocarse y mantener la atención, influye en la motivación y la iniciativa. Las alteraciones en el sistema reticular ascendente puede provocar trastornos del sueño, coma, fatiga y problemas de concentración. La importancia de esta estructura radica en que controla la capacidad para enfocarse y mantener la atención. Ahora nos enfocaremos en conocer una estructura muy importante que es el lóbulo frontal orbital. Esta es una región cerebral que está ubicada en la corteza prefrontal o conocida por sus siglas CPF. Se encuentra en la parte frontal del lóbulo frontal, justo detrás de la frente. Se considera que es la parte más evolucionada y a la vez más compleja de nuestro cerebro. El lóbulo frontal orbital o la corteza prefrontal está a su vez formada por la corteza prefrontal dorsolateral, que es la región involucrada en la toma de decisiones y la planificación, y la corteza prefrontal ventromedial, encargada de la regulación emocional y la toma de decisiones de tipo emocional. La corteza orbitofrontal se requiere a aquella porción ventral del lóbulo frontal que se encuentra en la fosa craneal anterior, recubriendo el techo de la órbita ósea. Forma parte de la corteza prefrontal del lóbulo frontal e incluye en las áreas del lenguaje Brockman 10, 11, 12, 13 y 14. A diferencia de otras áreas de la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal recibe proyecciones específicamente del núcleo magnocelular medial del tálamo medio dorsal. Está estrechamente relacionada con el bulbo y el tracto olfatorio. Estas estructuras recorren el surco olfatorio que separa el giro recto del giro orbitario medial de la corteza orbitofrontal. Recibe e integra información procedente de todas las modalidades sensoriales, el gusto, el olfato, la soma sensitiva, la auditiva y la visual, así como información sensitiva visceral y motora visceral. La corteza orbitofrontal funciona como parte de diversas redes cerebrales, es decir, tiene conexiones recíprocas directas con regiones del lóbulo temporal como la amígdala, la corteza orbital, el hipocampo y otras regiones corticales como la corteza cingulada, el núcleo caudado, el hipotálamo y el área tegmental ventral. Por lo tanto, la corteza orbitofrontal desempeña un papel importante en la modulación del comportamiento motivacional, emocional y social. ¿Cuáles son las funciones del lóbulo frontal orbital? Incide en lo que es el procesamiento emocional, social y en la regulación del comportamiento impulsivo. También en la toma de decisiones y la resolución de problemas, en la dinámica del comportamiento, en la regulación de la capacidad para gestionar impulsos y emociones, influye en la empatía y la comprensión social. Sus alteraciones pueden provocar problemas de control de los impulsos, agresividad o dificultades sociales. Incluso una afectación en el lóbulo frontal orbital puede dar origen a ciertos trastornos de personalidad. La importancia del lóbulo frontal orbital radica en que tiene el objetivo de regular esa capacidad para poder controlar y gestionar los impulsos y las emociones. Cuando nosotros hablamos de emociones, estas van a referirse a todos aquellos estados subjetivos y fisiológicos que influyen en la conducta y la experiencia. Cuando hablamos de las emociones, debemos partir que tenemos un repertorio básico, que son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el enojo, y todas estas emociones tienen como función regular el comportamiento motivado, permitir la comunicación social,
y la expresión emocional, a su vez que influye en la memoria y el aprendizaje, que va a regular el comportamiento motivado e incide en la comunicación. La corteza orbitofrontal, a veces llamada área prefrontal orbitaria, ayuda a modular los comportamientos sociales. Los pacientes que presentan lesiones orbitofrontales pueden tornarse lábiles desde lo emocional o indiferentes a las consecuencias de sus acciones. Pueden encontrarse alternativamente eufóricos, burlones, vulgares e indiferentes a las situaciones sociales. Un traumatismo bilateral agudo en esta zona de las áreas prefrontales puede volver a los pacientes escandalosamente parlanchines, inquietos y socialmente impertinentes. Es probable que la desinhibición y las conductas anormales que pueden ocurrir con el envejecimiento y en muchos tipos de demencia sean el resultado de la degeneración del lóbulo frontal, sobre todo de la corteza orbitofrontal. Partiendo de la afirmación de que el cerebro humano es esa compleja red de neuronas que regula pensamientos, emociones y conductas y no funciona de manera aislada, debemos hablar de la influencia que tienen las sustancias químicas que intervienen en su funcionamiento. En este sentido, conoceremos qué son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son todas aquellas sustancias químicas que transmiten señales entre neuronas, permitiendo la comunicación entre ellas y regulando diversas funciones fisiológicas y psicológicas. Entre las más conocidas tenemos la dopamina, la serotonina, la norepinefrina y la acetilcolina, conocidos todos como biomoléculas que se van a encargar de transmitir la información de una neurona a otra por medio del proceso llamado sinapsis. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera y actúa. Los neurotransmisores también se definen como aquellas moléculas esenciales para la comunicación neuronal y el funcionamiento del sistema nervioso. Su síntesis está mediada por diversas enzimas que convierten precursores metabólicos en neurotransmisores funcionales. Las alteraciones en estas enzimas pueden derivar en trastornos neurológicos y psiquiátricos, lo que hace que su estudio sea fundamental para la comprensión de trastornos tales como la depresión, la ansiedad, el trastorno afectivo bipolar, entre otros. Conocer estas sustancias es fundamental para entender cómo trabaja la mente. Siendo así, ¿cuáles son las funciones de estos neurotransmisores? De manera general, se van a encargar de la regulación del estado de ánimo y la motivación, el control de los movimientos y la coordinación. Influye en los procesos de atención, concentración, control del dolor, regulación del ciclo sueño-vigilia, regulación del mecanismo de hambre y saciedad. Si nosotros recordamos la caracterización de la mayoría de los trastornos, podemos ver que en cada uno de ellos hay algunos déficits o alteración de estas sustancias conocidas como neurotransmisores. Vamos a hablar ahora de algunos ejemplos de esta relación entre neurotransmisores y emociones. La dopamina, por ejemplo, se asocia con los sistemas de recompensa y el placer, relacionada con la sensación de placer, bienestar y relajación. La función de la dopamina no se limita solo a generar sensaciones de placer, sino que es crucial para impulsar la motivación, refuerza la conducta orientada a objetivos, participa en el sistema de recompensa, regula el deseo y el placer anticipado y es clave en el aprendizaje, en el movimiento y la toma de decisiones. Se considera que es mucho más que el neurotransmisor del placer. Es el motor neurobiológico que nos empuja a actuar. Cada vez que anticipamos una recompensa, este sistema se activa, reforzando decisiones, hábitos y comportamientos. A través de circuitos precisos en el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, el cerebro evalúa qué vale la pena perseguir y qué se queda en el camino. Esta activación anticipatoria
más que la recompensa misma, guía la conducta dirigida a objetivos, moldeando expectativas y aprendizaje. Esta arquitectura cerebral, fundamental para la motivación adaptativa, también es altamente vulnerable a la adicción. Vamos con la serotonina. Este neurotransmisor es aquella sustancia que controla la temperatura corporal, el sueño, el deseo sexual, regula el estado de ánimo, el mecanismo de la ansiedad y la regulación del apetito. Conocido como el regulador del estado de ánimo y el bienestar, es esencial para mantener un estado de ánimo positivo y un sentido general de bienestar en nuestras vidas. Es un neurotransmisor que es esencial para la regulación del pensamiento, influenciando en la flexibilidad cognitiva, la toma de decisiones y el procesamiento emocional. Su acción principal ocurre en la corteza prefrontal y en el sistema límbico, modulando la manera en que la información es procesada y evaluada. Investigaciones muestran que niveles adecuados de serotonina favorecen la adaptabilidad mental, permitiendo transitar entre diferentes perspectivas y estrategias, mientras que su deficiencia puede generar rigidez cognitiva, indecisión y patrones de pensamiento negativos. El circuito córtico-estriado talámico cortical es particularmente sensible a la serotonina y está implicado en el control de la rumiación mental. Cuando los niveles de serotonina son bajos, la hiperactividad en este circuito puede dar lugar a lo que son esos pensamientos intrusivos y obsesivos propios de los trastornos de ansiedad, pero que también son frecuentes en trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo y los episodios depresivos. Asimismo, su influencia en la amígdala y el hipocampo permite la regulación del sesgo emocional en el pensamiento, favoreciendo un equilibrio entre racionalidad y emoción. Ahora bien, la norepinefrina está relacionada con la atención y el estrés y es el neurotransmisor encargado de aquellas respuestas de lucha-huida. La, perdón, la disfunción de la norepinefrina puede contribuir a los síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, depresión y ansiedad. La acetilcolina, que es uno de los transmisores más antiguos y versátiles del sistema nervioso, tiene funciones tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Está involucrada en la relación del movimiento, la memoria y la atención. Facilita la plasticidad sinástica. Esto es la capacidad para fortalecer o debilitar conexiones entre neuronas en función de la experiencia. Regula la capacidad para retener la información, almacenarla y recuperarla en el momento necesario. En el sistema nervioso periférico, la acetilcolina es el principal neurotransmisor que mide la comunicación entre neuronas motoras y fibras musculares. Por su parte, la noradrenalina desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del estado de alerta, la regulación del estrés, la motivación y el procesamiento emocional. Funciona o es denominada la hormona del estrés. Se le considera como el impulso de la alerta y la atención. Es esencial para mantenernos alertas, concentrados y listos para enfrentar los desafíos diarios. En lo que se refiere a la melatonina, esta es un neurotransmisor que se produce en la glándula pineal. Incide en la regulación del ciclo sueño-vigilia, así como en la sincronización de los ritmos biológicos del cuerpo. Es esencial para un descanso adecuado y una buena salud en general. Su disfunción puede incidir en la aparición de trastornos del sueño y degenerativos. Las endorfinas son aquellos neurotransmisores que regulan el dolor e inciden en los mecanismos de bienestar emocional. Son neurotransmisores producidos por el sistema nervioso central y la glándula pituitaria. Se considera las endorfinas como los analgésicos naturales del cuerpo. Son nuestros aliados naturales para sentirnos bien y superar los momentos difíciles. Contrarrestan los efectos del cortisol, que es la hormona del estrés, ayudando a mantener la calma y a mejorar la capacidad para enfrentar situaciones desafiantes.
Puede mejorar la calidad del sueño y la función inmunológica, contribuyendo al bienestar y a una mayor resistencia a las enfermedades. Tenemos el GABA. El GABA es el neurotransmisor que se conoce como ácido gamma aminobutírico, que reduce la actividad neuronal. Este neurotransmisor GABA es inhibitorio, reduce el nivel de excitación de las neuronas, ayuda a controlar los impulsos eléctricos en las células nerviosas, lo que disminuye la actividad neuronal. Se le conoce como el calmante natural del cerebro. Es esencial para mantener un equilibrio saludable en el cerebro y promover una sensación de tranquilidad y bienestar. Contribuye al control motor y la visión. Las deficiencias de este neurotransmisor se han asociado con la epilepsia. Niveles bajos pueden causar ansiedad, depresión, estrés, insomnio, espasmos musculares, hipertensión y adicción al alcohol o a sustancias duras. Ya para ir cerrando este tema de los neurotransmisores, tenemos la oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor que se produce en el hipotálamo. Es un neuropéptido que regula las funciones reproductivas, las funciones uterinas en el proceso de parto, la producción de leche y las conductas de maternaje, perdón. Se le conoce como la hormona del amor o del abrazo y desempeña un papel fundamental en la regulación de una variedad de funciones fisiológicas y comportamientos sociales y emocionales, incluida la empatía, la confianza, el apego y la reducción del estrés. Se ha demostrado que niveles más altos de oxitocina están asociados con una mayor sociabilidad, mayor capacidad para reconocer emociones en otros y una mayor sensación de bienestar. Esta, este neurotransmisor promueve comportamientos prosociales como lo son la generosidad, la empatía y la ayuda mutua. Al aumentar la sensación de conexión y afecto hacia los demás, por ejemplo, la depresión se ha asociado con alteraciones tanto en la serotonina como en la norepinefrina. La ansiedad con alteraciones en la serotonina y GABA. En los trastornos, en los trastornos del estado de ánimo se han encontrado alteraciones tanto en la dopamina como en la serotonina. Cuando nosotros hablamos de la dinámica en la conducta y el comportamiento, nos estamos refiriendo a toda esa interacción entre todos los sistemas, es decir, entre todo aquello que permite la coordinación y la comunicación entre todos los sistemas neurológicos. A su vez, incide en el mecanismo que ya lo hablé en la clase pasada, conocida como plasticidad cerebral, que ya sabemos son todos aquellos cambios que se producen en la estructura y en la función cerebral debido a la experiencia. A su vez, esta plasticidad cerebral está facilitada por el establecimiento y la formación de todas estas conexiones neuronales. El desarrollo cerebral se refiere a la maduración y al crecimiento cerebral en las diferentes etapas de la vida. ¿Cuáles son los efectos en el individuo? Las alteraciones cognitivas van a incidir en las dificultades en los procesos de atención, memoria, lenguaje y aprendizaje. Las alteraciones emocionales van a producir cambios en el estado de ánimo y en la motivación y en la expresión de las respuestas emocionales. Por su parte, las alteraciones motoras van a producir dificultades en la coordinación motora, en el equilibrio. Y las alteraciones en el área de la personalidad van a producir cambios en la personalidad y en el desempeño social. De acuerdo con esta explicación, estamos viendo que todas estas estructuras cerebrales inciden en todas las funciones mentales y estas funciones mentales, cuando tienen un desempeño óptimo, van a permitir un funcionamiento adecuado en el individuo. Cuando se producen las alteraciones en el ámbito cognitivo, emocional, motor y de personalidad, entonces sabemos que van a estar asociadas dificultades en todos estos procesos y en todas las funciones mentales. De allí radica la importancia de conocer todas estas sedes neuronales desde la neuropsicología clínica. Ahora bien, desde el punto de vista clínico, conocer todos estos aspectos es importante. ¿Por qué? Porque esto incide en lo que es el proceso que vamos a ver después de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Cuando hablamos de diagnóstico en neuropsicología clínica, hacemos referencia al hecho de poder evaluar psicológica y neuropsicológicamente las funciones mentales
con el objetivo de identificar cómo es el desempeño y si hay la presencia de lesiones o trastornos neurológicos. Desde el punto de vista del tratamiento posterior al diagnóstico, se deben realizar intervenciones específicas para mejorar esas funciones cerebrales que están afectadas o alteradas. Y dentro de este proceso de rehabilitación, que no es más que el proceso de realizar una intervención con el objetivo de recuperar la funcionalidad de las habilidades cognitivas y motoras. Para concluir el tema de la unidad 2, podemos afirmar que la neuropsicología tiene distintas aplicaciones dentro de la psicología. Tenemos la neuropsicología clínica, que va a permitir la evaluación específica y tratamiento de los trastornos neurológicos, la neuropsicología forense, que es otra área de aplicación de la neuropsicología, que va a permitir la evaluación de las competencias cerebrales dentro de los contextos legales, a fines de imputabilidad de la persona que está siendo sujeto de evaluación, sea que se trate del victimario o en el caso de la víctima, para evaluar la afectación de todas estas funciones mentales. La neuropsicología del desarrollo se encarga de estudiar el desarrollo del cerebro en las diferentes etapas de la vida. En este punto, ya para cerrar la teoría de la unidad 2, es relevante señalarles cuál es la bibliografía de consulta. Para esta segunda unidad pueden buscarse el libro Introducción a la Neuropsicología de Ardila y Rosselli. Pasemos ahora a la unidad 3. Esta unidad 3, cuyo tema son los principios bioquímicos y neuroanatómicos en los trastornos psicológicos, para establecer sus diferencias, profundizaremos en los núcleos temáticos a través de conocer cuáles son los principios bioquímicos y neuroanatómicos de los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos del sueño, los trastornos de la personalidad, los trastornos del neurodesarrollo y los trastornos neuropsicológicos. En esta clase no vamos a profundizar en lo que son los signos y síntomas de cada uno de estos trastornos, ya que estos los deben conocer a través de las asignaturas Psicopatología 1 y Psicopatología 2. Nos vamos a centrar en cuáles son aquellos procesos bioquímicos y neuroanatómicos que están asociados a cada uno de estos trastornos. En este sentido, podemos decir que el conocimiento acerca de la relación entre cerebro, comportamiento y los procesos cognitivos ha evolucionado sorprendentemente en los últimos años gracias al avance y las investigaciones en las técnicas de neuroimagen, las cuales nos han permitido explorar el metabolismo cerebral con mayor precisión, tanto en condiciones normales como patológicas. Recuerden que la idea de la neuropsicología es conocer cómo es el desempeño, funcionamiento normal y cómo es el desempeño o funcionamiento patológico, esto a fines de evaluación, diagnóstico y rehabilitación. Los estudios de resonancia funcional en personas neurológicamente intactas, es decir, que no tienen ningún daño, han revelado que todos los aspectos de la cognición dependen de la actividad integrada de diversas áreas cerebrales. Por eso han escuchado que los distintos sistemas tienen estructuras similares o comparten estructuras similares, o ciertas funciones son realizadas por distintas áreas cerebrales. A esto se refiere esta actividad integrada, y tal como lo señala Hawkes en el año 1994, quien afirma que existen habilidades cognitivas que se encuentran localizadas o lateralizadas en regiones específicas del cerebro, y en contraste, otras habilidades tienen una base neuronal ampliamente distribuida, y las alteraciones en estos dominios no resultan de lesiones discretas, sino de daños más extensos. Es importante entonces conocer los correlatos neuroanatómicos asociados a los dominios cognitivos de la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Siguiendo este orden de ideas, vamos a conocer cuáles son esos principios bioquímicos y neuroanatómicos asociados a cada uno de los trastornos de manera general. En lo que se refiere a los trastornos de ansiedad, que ya sabemos, los síntomas principales son la ansiedad, el miedo, la activación, la hipervigilancia y una cantidad de síntomas fisiológicos. Los neurotransmisores que están implicados en los trastornos de ansiedad son la serotonina, la GABA, la dopamina y la norepinefrina. Las regiones cerebros que están
cerebrales que están implicadas en los trastornos de ansiedad son la amígdala cerebral y el hipocampo, que tiene que ver con esa parte de la memoria. Por eso, dentro de los trastornos de ansiedad podemos ver que una de las áreas afectadas es la parte de la memoria a corto plazo, la corteza prefrontal y el diencéfalo. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos asociados? Se ha determinado que en los trastornos de ansiedad hay alteraciones en la regulación de la serotonina y de la GABA y un aumento de la actividad de la norepinefrina. Ahora bien, con respecto a los trastornos del estado de ánimo, ya sabemos que los síntomas pueden estar enfocados en estado de ánimo deprimido, manía, como el aumento de la conducta motora, irritabilidad, cambios frecuentes de humor, trastornos del sueño, ya sea por insomnio, somnolencia, trastorno de la actividad, anedonia, que es esa incapacidad de experimentar placer. ¿Cuáles son los neurotransmisores asociados a los trastornos del estado de ánimo? Son la serotonina, la norepinefrina y la dopamina. ¿Cuáles son las regiones cerebrales que están inmersas en los trastornos del estado de ánimo? Una vez más, el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos implicados? En los trastornos del estado de ánimo, las investigaciones han determinado que hay alteraciones en la regulación de la serotonina y la norepinefrina, que casi siempre está asociado también a periodos de ingesta compulsiva de alimentos combinadas con purgas. La obesidad, los trastornos en el estado del apetito, en los trastornos compulsivos de alimentos, los transmisores que están asociados estos trastornos en la conducta de serotonina, dopamina y la norepinefrina. Una vez más, podemos ver que las redes cerebrales asociadas a estos trastornos en la conducta alimentaria está el hipotálamo, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. Recuerdo que esto, recuerden que desde la psicopatología y la comorbilidad, casi siempre trastornos de la condimentaria también hay comorbilidad con los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de ansiedad. Tanto desde el punto de vista bioquímico, hay alteraciones en la regulación de la serotonina. Retomando, luego de una breve interrupción por el falta de servicio eléctrico, con respecto a lo que son los trastornos de la personalidad, que como sabemos, la caracterización del DCM es bastante amplia.
y extensa al respecto y postula que los trastornos de personalidad están agrupados en tres grandes clústeres, que son el grupo A, denominado raros y excéntricos, dentro del cual están el trastorno de la personalidad esquizoide, trastorno de la personalidad esquizotípico, trastorno de personalidad paranoide. En el grupo B, denominados dramáticos e impulsivos, incluye el trastorno de personalidad límite, trastorno de personalidad narcisista, trastorno de personalidad antisocial y trastorno de personalidad histriónico. Y el grupo C, que son los ansiosos, incluye el trastorno de la personalidad dependiente, el trastorno de personalidad evitativo y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que no es el TOC. El TOC es un trastorno de ansiedad, pero también es un trastorno del control de los impulsos. Además de estos tres grandes clústeres, de acuerdo al DSM-5, también tenemos algunos otros trastornos de personalidad originados por cambios en el funcionamiento del cerebro, como el síndrome de la corteza orbital frontal, que si hay afectación en esta área, puede derivar en un trastorno de personalidad, y tenemos aquellos trastornos de personalidad que pueden darse posterior a un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, volviendo al punto de cuáles son los neurotransmisores que están implicados en los trastornos de personalidad, tenemos nuevamente la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. ¿Cuáles son los mecanismos o las regiones cerebrales que están asociadas a los trastornos de personalidad? La corteza prefrontal, que recordemos, es aquella que regula todo lo que tiene que ver con las emociones, la capacidad de juicio, la capacidad de darse cuenta, la amígdala, el hipocampo y el tronco del encéfalo. La evidencia desde la neuroimagen muestra que no hay lesiones sino redes alteradas. Los hallazgos consistentes indican disfunciones en circuitos cerebrales, no daños focales. Por ejemplo, en el trastorno de la personalidad límite se han encontrado bajo volumen en la amígdala y hipocampo, disminución de la corteza cingulada anterior y disfunción en las redes prefrontales, que deriva en la desregulación emocional y la presencia de impulsividad. En el caso del espectro esquizotípico, hay alteraciones en el lóbulo temporal, en el giro temporal inferior, así como la conectividad frontotemporal atenuada, lo que genera en perfil intermedio respecto a la esquizofrenia. En el trastorno de la personalidad antisocial y las psicopatías se halla disfunción frontolímbica, donde hay alteraciones en el sistema de recompensa y castigo, lo que se traduce en problemas en la toma de decisiones y empatía afectiva. La alteración en las estructuras que conforman el sistema límbico y el córtex prefrontal son los detonantes del trastorno de personalidad antisocial, ya que sus tareas principales están relacionadas con la empatía y las funciones ejecutivas, donde las personas con este trastorno muestran un bajo nivel de desarrollo y una pobre adaptabilidad al medio. Bioquímicamente hay alteraciones en la regulación de la serotonina y en el sistema de recompensa. Al igual que en los trastornos de la conducta alimentaria, en los trastornos de personalidad también podemos encontrar comorbilidad tanto con trastornos del estado de ánimo como con trastornos de la conducta alimentaria. Entonces podemos ver que esta serie de neurotransmisores van a estar afectados en distintas condiciones o trastornos. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia son las regiones cerebrales que están afectadas al mismo tiempo. Ahora bien, con respecto a lo que son los trastornos del sueño, estos pueden manifestarse a través de síntomas como el insomnio, la narcolepsia, el sonambulismo y otros tipos de alteraciones en el hábito del sueño. Los neurotransmisores asociados a esta condición son la serotonina, la melatonina y la dopamina. ¿Cuáles son las regiones cerebrales que están implicadas? El hipotálamo, el tronco del encéfalo, la corteza prefrontal. En este caso, bioquímicamente, hay alteraciones en la regulación de la serotonina y de la melatonina. Con respecto a lo que son los trastornos del neurodesarrollo, que sabemos hay una amplia variedad de condiciones, dentro de las cuales el más frecuente o el más mencionado es el trastorno del espectro autista o TEA, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH, los trastornos del aprendizaje, los trastornos del lenguaje y algunas otras condiciones. En este punto no me voy a detener tampoco en lo que es la sintomatología de cada uno.
Recuerden que para ello tenemos la caracterización que hacen los manuales diagnósticos de CM5 y la clasificación internacional de enfermedades en su versión 11 o conocida como CIE-11. ¿Cuáles son los neurotransmisores que están afectados en los trastornos del neurodesarrollo? La dopamina, la serotonina y la norepinefrina. ¿Cuáles son las regiones cerebrales que están inmersas en estos trastornos? La corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo y el tronco del encéfalo. Desde el punto de vista bioquímico, también hay alteraciones en la regulación de la dopamina, la serotonina y en las vías de recompensa. También podemos hablar de lo que son los síndromes neuropsicológicos. Y estos síndromes neuropsicológicos se refieren a todos aquellos trastornos cognitivos comportamentales que se observan en casos de patologías cerebrales, muy específicamente en las áreas corticales de asociación, dentro de las cuales tenemos los síndromes de atención, la afasia, donde hay dificultad para la expresión del lenguaje, la alexia, que es la incapacidad para poder reconocer las grafías de las letras, la agrafia, que tiene que ver con la dificultad en la escritura, la acalculia, con dificultad en hacer cálculos, la agnosia, dificultad en el reconocimiento visual, las apraxias, que es dificultad para realizar actividades manipulativas, la amnesia, que tiene que ver con la pérdida de memoria. El síndrome disejecutivo, que tiene que ver con alteraciones en el lóbulo frontal, los delirios y las demencias. Las demencias, recuérdense que es dificultad también en ese proceso de la memoria, bien por disminución en esa capacidad, tanto para memorizar, dentro de las cuales la más conocida es la demencia tipo Alzheimer, donde hay un deterioro progresivo de todas las funciones mentales asociados a la memoria. Es importante destacar que todos estos trastornos son complejos, multifactoriales, es decir, no existe un solo factor que lo cause, sino que hay distintas causas y distintos orígenes que pueden dar lugar a todos estos tipos de trastornos que ya hemos mencionado, y que la neurobiología es solo una parte de la ecuación, pero que para nosotros los psicólogos es importante de conocer, porque esto nos va a permitir, a través de la evaluación neuropsicológica, poder conocer si un área está afectada, pues por dónde podría apuntar el diagnóstico. La psicología, la sociología y la medicina también van a jugar un papel importante en la comprensión y tratamiento de estos trastornos. Las nuevas tendencias en investigación dan cuenta de la importancia de cómo el contexto ambiental y el contexto social inciden e influyen en la mejoría de estas condiciones o en el agravamiento de estas condiciones. Por eso, no podemos aislar solamente los conocimientos de la neuropsicología y la psicología, sino que también la neuropsicología implica una integración de distintas disciplinas, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, la neurología, la psicología y la medicina. Es importante para esta unidad 3 que puedan revisarse la sinopsis de psiquiatría realizada por los autores Sadok y Kaplan, y los manuales de psicopatología, que el más conocido es de Sandin, Belloc y Ramos, que al menos en la universidad es un material de referencia para varias unidades curriculares. Con respecto a la última unidad, dentro de la cual tiene como propósito el diseño de programas de rehabilitación neuropsicológicos orientados a mejorar la calidad de vida e integración sociolaboral en el paciente, conoceremos de manera breve cuáles son y cómo son los programas de rehabilitación desde una perspectiva neuropsicológica, dentro de las cuales tenemos que considerar cómo es la evaluación, cuáles son los tests y las pruebas neuropsicológicas mayormente utilizadas y cómo es ese plan de intervención neuropsicológico. El diseño de programas de rehabilitación neuropsicológica implican varios pasos claves para mejorar la calidad de vida y la integración sociolaboral de los pacientes. ¿Por qué hablamos de calidad de vida? Porque la alteración de las funciones mentales inciden y alteran la calidad del funcionamiento general del paciente. ¿Por qué hablamos de integración sociolaboral? Porque la mayoría de estas condiciones pueden generar situaciones incapacitantes, sobre todo aquellas que tienen que ver con la parte de la memoria que reducen esa capacidad de funcionamiento independiente en la vida cotidiana. Bárbara Wilson, quien es la máxima autoridad en la rehabilitación neuropsicológica,
define a este proceso como el conjunto de técnicas que tienen como finalidad mejorar el estado cognitivo, emocional, psicosocial y comportamental de una persona que ha sufrido un daño cerebral adquirido. Otra finalidad de la rehabilitación neuropsicológica es permitir a las personas con alteraciones cerebrales conseguir un óptimo nivel de bienestar para reducir el impacto de sus déficits cerebrales en las actividades de la vida diaria y para ayudar a retornar en la medida de lo posible sus actividades previas al daño cerebral. A continuación, les describiré cuáles son aquellos elementos que debemos considerar al momento de diseñar estos programas de rehabilitación. Y el primero, y que es el más importante, es el de la evaluación inicial. Para nosotros poder establecer un buen plan de intervención y un programa de rehabilitación, debemos realizar una evaluación exhaustiva del paciente. Y aquí nos tenemos que valer de los conocimientos de otras especialidades también. Por tanto, nuestra pauta, nuestra guía para evaluar es realizar una buena historia clínica y médica. En este caso, sí hay que hacer un énfasis en los antecedentes patológicos del paciente. Para nosotros, desde el punto de vista neuropsicológico, tenemos que conocer lo que se denomina el funcionamiento premórbido del paciente, es decir, cómo eran las funciones mentales del paciente antes de tener esa condición que lo derivó a realizar una evaluación neuropsicológica. En este sentido, desde el punto de vista neuropsicológico, vamos a evaluar las áreas cognitiva, emocional y conductual. ¿Por qué? Porque sabemos que lo cognitivo, que es todo lo que tiene que ver con los procesos de pensamiento, lenguaje, atención y cómo procesa la información a nivel sensorial, inciden en el procesamiento emocional y cómo lo manifiesta a nivel conductual. Cuando nosotros hablamos de evaluación funcional, debemos poder identificar cuáles son las actividades cotidianas que la persona puede realizar de manera independiente y cómo están o cuán comprometidas están sus habilidades sociales. Entonces, dentro del examen neuropsicológico, se propone determinar el nivel cognitivo de un individuo, que es usual, pero no necesariamente asociado con una disfunción o una anormalidad cerebral. Aunque existen diferentes enfoques y procedimientos, su objetivo fundamental es siempre el mismo, es decir, poder identificar cómo es ese funcionamiento cognitivo, emocional y conductual como área derivada de la neurología y la psicología. La neuropsicología utiliza procedimientos tomados de una y otra, lo cual en ocasiones ha llevado a proponer una distinción entre neurología, neurología comportamental y neuropsicología según el énfasis en el análisis clínico. En la utilización de pruebas psicométricas cuando se trata de hacer el seguimiento del paciente o comunicar los resultados de un examen, es deseable poder utilizar pruebas estandarizadas y con pruebas psicométricas suficientemente establecidas. Para la selección de las pruebas que serán utilizadas durante la evaluación, es necesario que éstas cumplan criterios psicométricos de adecuada confiabilidad y validez para poder describir con propiedad las habilidades y disminución de habilidades cognitivas de un individuo. Pero no solamente el énfasis es en las pruebas, sino también debemos dar una mirada a esa observación clínica para poder determinar cómo es el comportamiento general del paciente. El objetivo estará centrado en promover la adherencia al tratamiento. Dentro de esa evaluación es importante una recolección detallada de la historia, explorar incidentes de todo el neurodesarrollo, la historia para poder elaborar la hipótesis diagnóstica, dentro de todos evaluar el desarrollo esperable o que los hitos fueron alcanzados en sus tiempos estimados, los hábitos, sobre todo los que tienen que ver con el sueño, con la alimentación, con los hábitos tabacos, alcohólicos, si los hay, para poder comprender la etiología. Y de allí sí podemos pasar a la aplicación de test, donde debemos hacer un rastreo general y determinar cuáles son aquellas áreas que están posiblemente afectadas y, de ser así, evaluar áreas específicas.
Establecemos, de acuerdo a esa evaluación, un perfil cognitivo en base a las debilidades y fortalezas de cómo funciona el paciente para poder establecer esa intervención. Ahora, con respecto a ese diseño de programas de rehabilitación, no solamente tenemos la evaluación, sino que esto nos va a permitir establecer objetivos. Y estos objetivos, como en todo proceso psicológico, preferiblemente deben ser específicos, medibles y alcanzables para el paciente, que deben considerar o deben dirigirse principalmente hacia la mejora cognitiva, hacia la mejora de los procesos de atención, memoria y lenguaje, desde el punto de vista emocional, a la regulación de la expresión del estado emocional, si es que estás alterado, desde el punto de vista conductual, en mejorar o facilitar un comportamiento adaptativo y que le permita mantener sus habilidades sociales y la integración sociolaboral. Ahora, con respecto a las intervenciones neuropsicológicas, estas deben estar basadas en la evidencia, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia empírica basada en evidencia por excelencia, ya que hay distintas investigaciones que han permitido comprobar su eficacia y su efectividad. La terapia de rehabilitación cognitiva, que son todos aquellos programas que se enfocan en la rehabilitación de los procesos de atención, memoria, lenguaje, entrenamiento de habilidades sociales, que es algo que se pierde cuando hay alteraciones en el área neuropsicológica, y la terapia ocupacional. Por supuesto, esta la va a hacer el especialista en el área en conjunto con las pautas que nosotros le demos. El diseño de programas específicos debe ser un programa individualizado y personalizado. Somos nosotros quienes vamos a establecer cuál es la duración y la frecuencia de las sesiones. Vamos nosotros a elegir el tipo de intervención y las técnicas que se deben ir individualizando de acuerdo con la afectación del paciente. Debemos incluir la participación de los familiares o cuidadores. Por lo tanto, la psicoeducación aquí es un elemento importante en relación con caracterizar pues el trastorno por el que esté pasando el paciente y cuáles son las intervenciones que se han encontrado que son más efectivas. Para ello, el seguimiento y la evaluación continua, porque en todos los procesos, sobre todo en los procesos de intervención neuropsicológica, es importante la evaluación inicial y la evaluación posterior a la intervención. La implementación y seguimiento, que es implementar el programa, realizar el seguimiento regular, pudiendo hacer o ajustar las intervenciones según las necesidades emergentes y proponer objetivos y metas según sea el progreso del paciente. La evaluación final es volver a realizar la evaluación inicial para poder evaluar, identificar el progreso de los objetivos, cuáles han sido las mejoras en la calidad de vida y en la integración sociolaboral. Ahora es importante mencionar que existen algunos programas, si quiere decirse estándar, entre comillas, para la neuropsicología. Podemos mencionar los programas de rehabilitación cognitiva dirigida a aquellos pacientes con lesión cerebral traumática. Estas lesiones cerebrales traumáticas son aquellas personas que han sufrido traumatismo cráneoencefálico o que han sufrido accidentes isquémicos o cerebrovasculares. Tenemos los programas de la terapia cognitiva conductual para pacientes con trastornos de ansiedad, los programas de entrenamiento en habilidades sociales para pacientes con trastorno del espectro del autismo. ¿Cuáles son los recursos y materiales de los cuales nos valemos? Pues tenemos los manuales de terapia neuropsicológica, las pruebas y las escalas de evaluación neuropsicológica, los software de rehabilitación neuropsicológica y la colaboración o la integración con otros profesionales de la salud. Cuando nosotros hablamos de la neuropsicología, no podemos obviar lo que son las pruebas neuropsicológicas. En los recursos de consulta de la última unidad, yo les dejé un material donde pueden profundizar en mayor detalle cuáles son las particularidades de estas pruebas neuropsicológicas. Voy a mencionarles algunas de las pruebas neuropsicológicas mayormente utilizadas a nivel clínico. Y vamos a comenzar con una que ya ustedes la deben haber visto o deben estar familiarizados desde la psicopatología. Y es el MMSE, que es la evaluación mínima del estado mental o el mini-mental, que consiste en la evaluación de las funciones del estado mental. Esta es una prueba que fue creada por los autores Folstein y Folstein. Se considera que es una prueba de cribado o de screening psicológico para nosotros poder identificar cómo están las funciones mentales de manera general.
y de lo que son las funciones mentales, sobre todo en el caso de los adultos mayores, porque casi siempre, a menos que nosotros sospechemos de que una persona o un paciente viene por una condición neuropsicológica, entonces nosotros podemos aplicar este examen mínimo del estado mental. La otra prueba es la evaluación cognitivo-montreal o conocido como MOCA. Esta también es una prueba de screening o privado o cribado que sirve para conocer cómo están todas las áreas de funcionamiento cerebral y de acuerdo con el puntaje nosotros podríamos evaluar la presencia de daño cognitivo. Está el protocolo de Luria o la batería neuropsicológica de Luria. Esta va a permitir detectar la presencia de patología neuropsicológica de una manera sencilla y rápida. Existe una adaptación del protocolo de Luria realizada por investigadores de la Universidad Central de Venezuela. Este es un protocolo breve que dura 10 minutos, puede ser utilizado en adultos mayores de 15 años con un nivel educativo igual o mayor a sexto grado y tiene ítems que exploran distintas funciones y localizaciones. Es utilizada para evaluaciones pre y postoperatorias. Con respecto a lo que son pruebas cortas de evaluación neuropsicológica, son esas pruebas que nos van a permitir discriminar de manera rápida cuál es el funcionamiento actual de las funciones mentales del paciente. Por ejemplo, hablé de la adaptación del protocolo de Luria porque la batería tradicional de Luria de Halter-Reitan es una batería muy larga. Arroja muchísima información, pero el costo en tiempo es bastante extenso y en algunas ocasiones suele redundar en la evaluación de los mismos ítems. Entonces, si nosotros establecemos una evaluación individualizada, nosotros podemos seleccionar o elegir pues pruebas que sean cortas, considerando también que la mayoría de los pacientes que tienen condiciones neuropsicológicas tienden a mostrar mucha lentitud en sus respuestas verbales. Entonces, no podemos hacer un proceso de evaluación neuropsicológica que sea cansado para el paciente, sino pruebas que sean de corta aplicación para que podamos tener una impresión diagnóstica más rápido y podamos hacer la intervención efectiva. Hablemos del Cognistac, esta prueba que es conocida, fue realizada por el Grupo Conductual en el norte de California que tiene como objetivo evaluar funciones cognitivas en forma breve pero discriminativa. Puede ser usada por todos los profesionales de la salud. Evalúa 5 grandes áreas como son lenguaje, memoria, construcción, cálculo y razonamiento. Específicamente sirve para determinar cómo está la conciencia, la orientación y la atención. El tiempo de evaluación del Cognistat es de 15 minutos y permite un mayor nivel de discriminación ya que documenta el cambio del estado cognitivo. Esta es una prueba que tiene sustento válido y teórico. Sus resultados son bien recibidos por los especialistas médicos y esta prueba se ha utilizado en diferentes muestras de investigación, como en caso de demencias, de accidentes cerebrovasculares, en abuso de sustancias, en pacientes con traumatismo cráneoencefálico y en alteraciones psiquiátricas. También está el EXIC, que es una prueba que evalúa funciones ejecutivas del lóbulo frontal. Fue diseñada por Donald y Royal en el año 1992. Su tiempo de administración también es corta, 15 minutos. Consta de 25 ítems. Cada ítem recibe un puntaje de 0 a 2. 0 sería una ejecución normal, 1 una realización equivocada con ayuda y 2 una realización francamente alterada. Entonces aquí podemos ver que personas normales pueden puntuar entre 0 y 5. Arroja un puntaje global de 50, siendo un punto de corte para un adulto joven rara vez supera el 5 de 50. Cuando estamos hablando entre 5 y 15, esto podría sugerir que hay una disfunción de las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las ventajas del uso de esta prueba? Es una prueba breve de funciones ejecutivas, aumenta la discriminación al utilizar con pruebas convencionales de despistaje. Está también el EXIC-2, el NeuroSI, el BNCC, BNCE, que algunos lo llaman el miniluria, es utilizado a partir de los 18 años. Se utiliza en condiciones como la demencia tipo Alzheimer, la corea de Huntington, el Parkinson, los trastornos cráneoencefálicos, las lesiones como los accidentes cerebrovasculares. Esta prueba tiene dos partes. La primera parte evalúa orientación, memoria, nominación del lenguaje, comprensión y praxis constructiva. La parte 2 evalúa funciones mucho más sofisticadas para evaluar la presencia de alteraciones en el lóbulo frontal. Entonces, estamos viendo aquí que todas estas funciones mentales, también tenemos
dibujo de el reloj, que ese dibujo del reloj también está integrado en el MOCA y consiste en indicarle al paciente que dibuje un reloj que marque cierta hora. Se evalúa cómo se dibuja el círculo, cómo ubican los números y de acuerdo a ello, esto no va a indicar si hay alteraciones en las funciones ejecutivas. Está el Stroop, que también es el test de los colores, están las escalas Wechsler, estas escalas Wechsler. No voy a entrar en estas profundidades porque ella por sí sola merece toda una clase. Finalmente, ya para terminar, es importante recalcar que el avance de la neurociencia va a un ritmo acelerado, sobre todo ahora en tiempos de inteligencia emocional, ya que la tecnología y el progreso científico de la ciencia del comportamiento día a día proponen nuevas técnicas y teorías para entender el funcionamiento cerebral y los procesos que se aplican en su evaluación y rehabilitación, por lo cual el clínico debe realizar una constante actualización para ir de la mano con los avances de esta apasionante relación del funcionamiento cerebral, conducta, cognición y subjetividad humana. Espero que toda esta información les haya sido útil, de mucho provecho. Tengamos presente que cada paciente evaluado es único y requiere un enfoque personalizado. Con esta descripción y explicación teórica damos por culminado este segundo encuentro síncrono para la unidad curricular Neuropsicología Clínica. Un gusto haberles acompañado como su tutora. Muchas gracias por su atención. Que tengan éxito en sus evaluaciones.